Buenas noches, compañeros. Mi grupo hoy le va a hablar de un proyecto de manufacturas Alfa SAS. Mi grupo está conformado por Ervin Lenes, Joandri Bolaño, Aldair Rivero, Efraín Fortich, Lady Alcalá y mi persona Arturo Valderamar. Yo les voy a hablar sobre el acta de constitución del proyecto. Como estamos observando, el proyecto está diseñado en la empresa Manufacturas Alfa SAS. Tiene como título el proyecto un diseño de una producción de prendas de control, fajas en la ciudad de Bogotá. Tiene un propósito y una justificación que es desarrollar un diseño de planta que permita optimizar los procesos. La empresa justifica este proyecto porque dice que requiere un diseño de planta para la producción de prendas, para mejorar la calidad de sus prendas y minimizar el tiempo de elaboración. Otro pedazo de esta acta de constitución está el objetivo general, que como sabemos es realizar un diseño de planta de confección de prendas de control fajas para en la ciudad de Bogotá. Con unos específicos que dice definir un plano principal, realizar estudios de tiempo y movimiento, aplicar los métodos de distribución, analizar los posibles riesgos del proyecto. Este proyecto no incluye adquisición de maquinaria, eso lo han plasmado aquí en el acta de constitución antes de iniciar el proyecto, que solo es el diseño como tal de la planta. Tiene unos riesgos, como son sobrecostos en las actividades y fallas en la toma de tiempo de procesos productivos. Cuenta con un presupuesto de 17 millones de pesos, más o menos 20% más o menos que estén destinados para este diseño de planta. Cuenta con unos criterios de éxito, los cuales van más o menos del 5%. Tiene un gerente de proyecto, el señor Leonardo Muñoz, ingeniero industrial, que es la empresa lo contrató para diseñar este diseño. Cuenta con serios ítems que más adelante le estaremos explicando cada hito. Y cuenta, para poder ser aprobado, este proyecto debe cumplir con el 100% de los hitos establecidos en el programa. En la lista de interesados vemos al señor Eduardo Rojas como gerente de producción y Leonardo Muñoz, que es el director del proyecto y el de la empresa contratada. Aquí vemos asistentes, el señor Eduardo Fabián Rojas, que es el gerente de producción, y Leonardo Muñoz, que es el de la empresa contratada. Estos son todos los pasos, procesos, ítems que debe tener el acta de constitución del proyecto, donde se especifica lo que es presupuesto, cronograma, lista de interesados, requisitos para aprobación, director de proyecto. Es un acta de constitución bien plasmada en donde especifican todos los pormenores que debe tener el proyecto. A continuación le voy a hablar sobre la lista de interesados, que son pues todas las personas, los stakeholders que llaman, que están interesados, que están afectados durante este proyecto. Aquí tienen unas entradas que son el acta de constitución y los activos del proceso de organización y salen como registro de los interesados. ¿Las entradas cuáles son? Acta de constitución del proyecto, acta realizada anteriormente, la que vimos anteriormente, donde suministra la información relevante del proyecto. Activos del proceso de organización son los equipos técnicos especializados en la confección de prendas, todo lo que necesitan para eso, para lograr el diseño de la planta. Pues nos sale la lista de interesados de stakeholder, que incluye nombre, puesto, ubicación, papel en el proyecto e información de contacto. Aquí vemos en la matriz de los interesados, que nos muestra al señor Eduardo Rojas, su puesto, gerente, la organización a la que pertenece, Manufacturas Alfa SAS, la ubicación, su rol en el proyecto, información de contacto, requisitos principales, qué expectativas tiene él como gerente de producción, como patrocinador del proyecto también, qué grado de influencia tiene, qué grado de interés, fase mayor de intereses internos y externos. Vemos a Liliana Rojas, esa que sería la misma manufactura, la ubicación es el mismo con patrocinadores. Aquí están los dos patrocinadores de proyecto, los dos más que tienen más alta influencia de la empresa, alta y media respectivamente.
Tenemos ya a la señora Nelly Cruz, que ya es un agente, como se puede observar aquí, tiene ya un grado de influencia bajo, pero tiene un grado de interés medio. ¿Cuál es la influencia bajo? Pero un grado de interés medio. ¿En qué fase está y cuál es la clasificación de los interesados acorde a este proyecto? Luego sí la señora Eliana Burgos, John Pedraza, son actores también del proyecto, pero su grado de influencia ya es más bajo. Pero sin embargo su grado de interés va aumentando. Está la señora Olga Santillana, que es la maquinaria de planta. Janet, estos son los operarios. Olga, Janet, Sara Satélite, si se dan cuenta, aquí son particulares, están ubicados en otras partes, son los que contrataron y tienen un grado de influencia bajo en el proyecto. Sin embargo, tienen mucha participación en lo que es en la planta como tal, pues, que son las que manejan las maquinarias. Aquí seguimos con Sandra, Milena, cada uno de los actores, de los interesados que participan en la planta, más no en el diseño como tal de la planta, sino son los actores, los operarios. Se dan cuenta, su grado de influencia es bajo, pero su grado de interés es alto en todos los que vamos a ver a continuación. Puesto que si bien son actores operativos, no tienen el mismo grado de influencia que pueden tener los gerentes, que son los que están interesados en diseñar la nueva planta. A continuación seguirá mi compañero ya explicando de la siguiente gestión del alcance del proyecto. Buenas tardes. Continuando con nuestro tema de exposición, tenemos ahora el tema del plan para el desarrollo y dirección del proyecto. Dentro de esta planeación que hacemos para nuestro proyecto, sabemos de que hay que definir, hay que preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un solo plan integral. Esto con el fin de direccionar el proyecto, consolidar todos los planes y líneas de base secundarios de los procesos de planificación, como sería la gestión del alcance del proyecto. La gestión del alcance del proyecto incluye todos los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Siempre va a haber cosas necesarias y cosas que no nos servirían al momento de gestionar un proyecto. Y ahí es donde entraría la gestión del alcance del proyecto, hasta dónde llegaría. La gestión del alcance planifica, la gestión recopila los requisitos, define el alcance y crea la WS con su direccionamiento. Mm, Tiene dos partes fundamentales que vendrían siendo las entradas y las salidas. La entrada vendría siendo el acta de constitución del proyecto, que es donde queda firmado toda la información relacionada con el proyecto, ya sea en la parte legal o en la parte estructural del proyecto. Factores ambientales del proyecto, todo el alcance que impactaría ambientalmente en nuestro proyecto. Activos de los procesos de la organización, que vendría siendo toda la parte activa, ya sea equipos, todo lo relacionado con los procesos que se van a hacer en la organización. Una salida como es la recopilar requisitos, cuáles son los requisitos que vamos a necesitar al momento de gestionar nuestro proyecto, definir el alcance. Esto es fundamental para desarrollar nuestro proyecto. ¿Cuáles serían los límites que tendríamos? ¿Cuál sería el alcance que podría obtener nuestro proyecto? Crear la WS, diccionario de los paquetes de trabajo, y ahí por ahí empezaríamos a gestionar nuestro proyecto y a planificarlo. El acta de constitución, ahí ya se lo estaba definiendo, mm, cada uno de estos procesos. Las máquinas que intervienen en el proceso, es importante tenerlas en cuenta, que vendría siendo la máquina de coser presilladora, la máquina de coser collarín,
la máquina de coser plana o costura recta, máquina de coser flash semer, máquina de coser sisadora, máquina de coser 20U, máquina de coser fileteadora, máquina de corte vertical de 8 pulgadas y una mesa de 1.80 metros de ancho por 5 metros de largo. Una mesa de control y calidad. En los servicios públicos, que no estaba identificado en la parte de arriba, se identifican los puntos de conexión necesarios y la entrada de corriente en la distribución de la planta. Esto aquí en Cartagena lo llevan de la siguiente forma. Directamente con Afinia, que es la empresa actual que nos brinda el servicio de energía, uno le manda el proyecto y, y ahí luego lo que hacen es, se procede a hacer un estudio y si es apto el estudio que uno le muestra a Afinia, ellos proceden a hacerle la instalación de si necesitan un transformador, necesitan reforzar todo eso y de esa forma se haría. Crear la WS. Mediante la reunión realizada con los interesados y la descripción del alcance se realiza la estructura de desglose del trabajo. Ahí se toma cada una de las partes de la descripción del trabajo y se procede a realizarlo. Aquí podemos verlo en la siguiente imagen, donde podemos observar cuál es cada uno de los pasos que se lleva y para qué se están realizando estos pasos. El diccionario de la WS, y ahí lo que hacemos es tomar cada uno de presiones o de uso común o de herramientas de uso común que vamos a tener, la descripción de cada una de estas herramientas, para qué se van a usar cada una de estas herramientas, los criterios que, que desempeñan estas herramientas y exclusiones o límites. Siempre hay que planificar los límites que están dentro del proyecto. Y aquí lo dejo con mi compañero, que le tocaría la gestión del tiempo del proyecto. Continuando con la gestión del tiempo en el proyecto, tenemos que en esta área de conocimiento permite administrar la finalización del proyecto a tiempo. Tenemos que tiene varios aspectos o pasos a seguir, que son los siguientes: la duración de las actividades, establecer la secuencia y duración de las actividades, desarrollar y planificar el cronograma. En la planificación de la gestión del cronograma, en este proceso, mediante el cual se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Para definir las tareas, se toman todas las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. En el otro paso tenemos secuenciar las actividades, proceso en donde se relacionan, identifican y documentan todas estas actividades entre sí. Estimar los recursos de todas las actividades. Aquí tomamos en cuenta todo el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o suministros que necesitemos para ejecutar cada una de las actividades en el proyecto. Estimar la duración de las actividades como otro paso muy importante, en donde estimamos la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. Como otro paso también tenemos desarrollar el cronograma, que es un proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. Y como último, controlar el cronograma. Proceso que conlleva a un monitoreo del estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance de este y gestionar los cambios a la línea de base del cronograma. En esta tabla tenemos lo que viene siendo las entradas y las salidas. En la entrada tenemos como primer paso definir el alcance y el segundo el WBS. Y en la salida tenemos listado de actividades, el listado de hitos, diagrama de red, la estimación de recursos, la duración de las actividades y el cronograma.
En las entradas, definición del alcance. Con anterioridad, el alcance del proyecto, siendo esta una base para identificar las actividades. Y WBS viene siendo la estructura de desglose del trabajo que nos permite identificar y documentar las acciones que se deben realizar para obtener los entregables del proyecto. Las salidas, el listado de actividades, es el proceso de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades con los recursos estimados, con una duración y unas restricciones para crear nuestro modelo del proyecto, el cual se presenta en la siguiente matriz. Aquí tenemos la matriz de actividades con cada una de nuestras actividades y las tareas que se realizan en cada actividad, la duración, su horario de inicio, su horario final y los predecesores. Aquí en la siguiente tabla tenemos el listado de hitos, que los hitos se utilizan para medir el progreso de un proyecto hacia su objetivo final. Y más que todo se utilizan como para señalar la fecha de inicio o finalización de un proyecto. Y también se necesitan de una revisión o una aportación externa. Aquí en la tabla aquí nos muestran cada uno de nuestros hitos en la empresa Manufacturas Alfa S.A., nuestra fecha y el criterio de aceptación. Siguiendo también tenemos la red del proyecto, que son cada una de las secuencias de las actividades que se van realizando dentro de nuestro proyecto de gestión. También tenemos la estimación de los recursos, tenemos todas nuestras actividades y los recursos, más que todo, de mano de obra calificada que necesitamos para realizar cada una de nuestras actividades de nuestro proyecto. Tenemos la duración de cada una de nuestras actividades. Y como por último, nuestro cronograma de actividades de aproximadamente de 7 semanas durante el año. Gracias. Mi nombre es Lady Alcalá del Grupo Proyecto Terminado. Siguiendo con la implementación de los diferentes tipos de gestión en el proyecto para el diseño de una planta de producción del control de fajas, seguimos con gestión de costos del proyecto. Este tipo de gestión tiene como objetivo estimar, presupuestar y controlar que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto establecido. Planificar la gestión de los costos. Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. Estimar los costos. Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. Determinar el presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea de costo autorizada. Controlar los costos. Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de los costos. Al analizar la gestión de costos nos encontramos con unas entradas y unas salidas. En las entradas está el acta de constitución de la empresa. Este acta es la realizada anteriormente, nos suministra información clave para el desarrollo del proyecto. El WBS, documento con desglose de cada una de las actividades que nos permite dar unas relaciones con los costos. Definir secuencias y duración de las actividades. Se cuenta con cada una de las secuencias y duración de las actividades desarrolladas en un proyecto de Gantt. Factores del entorno. Se recopila informaciones que nos ayuden a identificar el modelo óptimo para realizar el diseño de la planta. Se realizarán varias visitas de campo para toma de medidas y recolección de datos.
Y por último, los activos de procesos de la organización. En la reunión afectuada el día 10 de enero, se llegó de acuerdo a la aprobación del presupuesto para la puesta en marcha del proyecto del diseño de planta de las fajas en la ciudad de Bogotá. También se encuentra con unas salidas, que es para determinar el presupuesto. Primero, estimación del costo de las actividades. Aquí se estimarán los costos para todas las actividades planteadas en Microsoft Project. Y el presupuesto asignado fue la suma de 17 millones para el diseño de la planta de producción de fajas. A continuación, les mostraré el cuadro donde están los costos por salario. Ahí se encuentra el nombre de la actividad, de la estructura de la planta, de los tiempos, movimientos, métodos de distribución y diagrama de flujo de relaciones. Los recursos, que son los técnicos, su salario y los días en los cuales tiene que estar el proyecto. El final del proyecto que se dieron unos días, los cuales fueron 34. Luego realizamos un costo por actividades. También se encuentra la dimensión de la planta, estudio de tiempo y movimiento, método de distribución, el diagrama de flujo de relaciones, están sus costos y están los nombres de los recursos, los ingenieros y los técnicos, con un total de 34 días. Y da un costo de 17 millones en total. Costo total del proyecto. Luego seguimos con la gestión de la calidad. Esta corresponde a los procesos en los cuales se establecen responsabilidades, objetivos y políticas de calidad, con el fin que el proyecto cumpla con los requisitos establecidos para satisfacer la necesidad por la que se generó el proyecto. Esto también se encuentra con unas entradas y una salida para poder planificar esta gestión de calidad. Nuevamente el acta de constitución, que es el formato que documenta el acta de constitución del proyecto, que debe estar totalmente diligenciado, aprobado y firmado. Este debe llevar el nombre del proyecto, propósito, justificación, objetivos medibles, criterio de éxito, descripción del proyecto, problemática, hilos claves, presupuesto, resumen. Y debe tener un verificado y aprobado. Definición del alcance. De acuerdo a los entregables definidos en el alcance, se verificará cada uno de estos. No se cuenta con formatos para este paso. El cronograma del proyecto. En el cronograma establecido para el cumplimiento de las actividades del proyecto, la matriz de cronograma debe permitir medir tiempos, retrasos del proyecto con el tiempo real menos el tiempo planeado. Listado de hitos. El cumplimiento de los hitos se verificarán con una métrica de porcentaje de hitos cumplidos oportunamente, donde el valor esperado para la aceptación de los hitos cumplidos sea mayor al 90%, verificándose el cierre del proyecto. Presupuesto del proyecto. En el presupuesto establecido por las actividades del proyecto, la matriz costo por actividades debe permitir medir los costos del proyecto. Y en la salida se encuentra la matriz de gestión de la calidad. Este se realiza en formato línea base de calidad del proyecto que contenga factor de calidad, criterio de aceptación, métrica, frecuencia de medición y resultados y observaciones. A continuación les mostraré la matriz de gestión de la calidad. En esta se encuentran todos los factores de calidad. Primero, los dichos anteriormente, el acta de la Constitución, un criterio de aceptación, una métrica y una frecuencia de medición, y los resultados.
En planificación, cronograma del proyecto, presupuesto del proyecto y los hitos, y está su frecuencia de medición. En los entregables, registro fotográfico y toma de medidas, entrega de plano, documento con toma de tiempos, identificación de actividades en el proceso, documento diagrama de flujo por bloques. Se encuentra como factor de calidad también el documento diagrama de flujo por proceso, identificación de área, diagrama de flujo por operación, método por eslabones y documento método por relaciones, diagrama de flujo cogido y el plano final. Bien, buenas para todos. Mi nombre es Aldair Vivero. Dando continuidad a la parte de las gestiones que se vienen estudiando, seguimos con la parte de la gestión de los recursos humanos. Cabe resaltar que esta es una de las partes, una de las áreas más importantes en la parte de las implementaciones de un proyecto, ya que esta es la que se trata de dar la afinidad y la conexión con las personas que van a realizar o van a desarrollar las tareas correspondientes. Estas personas este rol hace o cumple a cabalidad que las personas sean previamente seleccionadas con conocimientos verificados a través de unas certificaciones correspondientes. También son las que transforman dichos productos o dicha implementación de lo que se vaya a realizar en un proyecto. En la parte de planificar la gestión de los recursos humanos, pues esta es la que trata de identificar los diferentes roles que se van a implementar en un proyecto como tal, ya que las personas tienen que contar con ciertas habilidades y ciertas capacidades que tienen que ser demostradas para finiquitar un proceso, una tarea como tal. En la parte de adquirir el equipo del proyecto, esta es la que da o pone a disponibilidad a todas las personas maquinaria. Esta es una parte muy importante, ya que las personas aquí son las que dan la operacionalidad a las máquinas y a ciertas áreas o departamentos que se encuentran dentro de un proyecto. Estas personas son la parte activa o la parte viva de un proyecto como tal, y son las que empujan o dan la continuidad al proyecto como tal. Dirigir el equipo del proyecto, ya que aquí es donde se hace un seguimiento detallado, un seguimiento minucioso de cómo va el proceso que se está llevando en dicho. Para esto es importante inspeccionar y encontrar las oportunidades de mejora que se pueden potenciar a través de factores ponderados, a través de requerimientos que haga el ajuste a través de esta gestión, ya que si encuentran baja proporción pueden plantearse nuevos indicadores a dónde llegar y así redirigir las falencias que se puedan estar detectando a través de esta área. Por eso la parte de recursos humanos, a través de esta gestión, hace un estudio correspondiente en esta área final. Esta es una de las áreas más importantes para poder optimizar el desempeño del proyecto, ya que esta es la que impulsa o la que catapulta en gran manera el avance o la disminución de la velocidad del proyecto como tal, ya que a través de ella también se encuentra el bienestar del trabajador, se encuentra poder proyectar un buen ambiente laboral hacia el trabajador y que el trabajador pueda sentirse motivado y esto pueda darle una efectividad a la hora de desarrollar sus tareas. Bueno, consiguiente a eso nos encontramos con la parte de la gestión de las comunicaciones. Súper importante porque es la que se encarga de poder hacer una recopilación y un alistamiento para posteriormente poder informar a las partes interesadas de lo que se está hablando o de lo que trató el proyecto, ya que nada puede quedar al aire o todo tiene que quedar efectivamente especificado punto por punto, pauta por pauta, para que el proyecto no pueda tener baches y todo pueda quedar documentado. Pues en la parte de gestionar las comunicaciones, esto se trata pues de recopilar, de almacenar y de ir guardando
eficientemente, organizadamente, todas estas actas, todos estos requerimientos, todas estas firmas, todos estos permisos que se vienen dando a través del alistamiento del proyecto para en un final poder hacer una comunicación efectiva. Esto tiene que ser una parte muy responsable, una parte muy minuciosa, ya que si se es tomado a la ligera, pueden quedar baches dentro de la documentación y dentro de la recopilación de los datos. Y en la última parte encontramos controlar las comunicaciones, ya que esto tiene que ser, que hagan el ciclo correspondiente a este proyecto, desde el inicio hasta el final, para poder posteriormente informarlo a las partes interesadas que están a expectativas del proyecto. Esto así asegura la existencia de cada documento y de las partes que se van a comunicar en el dicho proyecto. Muchas gracias. Mi nombre es Ervin Lenes y pues dando continuidad a la parte que han presentado ya mis compañeros, pues en este caso tenemos el ítem de gestión de riesgo del proyecto. Para entrar en detalle, primero debemos saber pues qué es la gestión de riesgo de los proyectos y pues es la práctica de identificar, analizar y responder de manera proactiva pues cualquier riesgo potencial de un proyecto. Entonces, ¿cuáles pueden ser los riesgos del proyecto? Estos son pues los eventos o condiciones inciertas que en caso pues de ocurrir tienen un efecto positivo o negativo sobre los objetivos de un proyecto. Y pues existen pues distintas metodologías para gestionar, para la gestión de riesgos en proyectos. También pues necesitamos pues unos pasos para hacer la gestión de los riesgos y primeramente pues es la planificación de la gestión de los riesgos. Como segundo tenemos identificar los riesgos, tercero realizar el análisis cualitativo y cuarto realizar el análisis cuantitativo. Como quinto tenemos también planificar las respuestas a estos riesgos y como sexto controlarlos. Entonces, a esto, pues tenemos una serie de entradas y salidas. Y también, pues, cabe agregar que la importancia de esto, pues, es evaluar los riesgos e identificar los peligros o accidentes que pueden ocurrir en el lugar de trabajo para, pues, de esta manera planificar medidas correctivas y lograr eliminar, pues, cualquier factor de riesgo. Para este proyecto, los riesgos que tienen en cuenta pues son los presentados. Como primero tenemos demora en la planificación del proyecto, dos tenemos los sobrecostos en las actividades, tenemos demora en ejecución de las actividades, tenemos inexperiencia de los involucrados, tenemos insatisfacción del cliente, tenemos la baja calidad de los entregables, la mala toma del tiempo en los procesos productivos, mala planificación del diagrama de corregido del proceso, el mal registro de medidas en levantamiento de planos, falta de comunicación entre los interesados y los accidentes laborales que causan demoras en el proyecto. Para esto, pues, se realizó un análisis cualitativo de los riesgos. En este caso se crearon una serie de escala de probabilidad de ocurrencia y tenemos la escala de 1 a 5, que 1 presenta la probabilidad de ocurrencia del evento entre el 1 y 10%, la segunda escala está entre el 11 y 20%, la tercera escala está entre el 21 y 30%, la cuarta escala está entre el 31 y 40%, la quinta escala está en el 41 y 50%. Entonces, en la escala de probabilidad de impacto sobre los dos objetivos, que sería en este caso costo-cronograma, tenemos que 1 es el sobrecosto menor al 5%, el 2 el sobrecosto mayor al 5 y menor que al 10, el 3 tenemos mayor al 10% y menor al 15%, en el cuarto tenemos mayor al 15% y menor al 20%, en el quinto tenemos mayor al 20%. El impacto cronograma igualmente tenemos la escala del 1 a 5, donde 1 es retraso menor a una semana, el 2 es mayor a una semana y menor que 2, el 3 es mayor a 2 semanas y menor que 3 semanas, el cuarto es retraso
mayor a 3 semanas y menor a 4 semanas. El quinto de retraso mayor a 4 semanas y menor a 5 semanas. Después de esto, pues se realizó una tabla de tolerancia pues que afectan al proyecto. En este caso tenemos el nivel de severidad, donde tenemos la probabilidad y el nivel de severidad. Algo importante que podemos destacar, vemos que tenemos 4 colores y pues cada uno de estos tiene una ubicación específica en donde los tres puntos que se tomaron en este caso tienen un nivel muy alto. ¿Y qué nivel muy alto? ¿Qué significa? Pues que las actividades deben ser suspendidas o reevaluadas. Eso quiere decir que, pues que ya como que pasó el límite de error. Tenemos también en el caso amarillo un nivel alto, que las actividades pues con medidas de mitigación o contingencia, o sea, se pueden todavía controlar. Tenemos un nivel azul que es el nivel medio, que son actividades con moderación de contingencia. Y como último tenemos el nivel bajo que está de color verde, pues que es un nivel aceptable sin medidas de contingencia. Para esto, pues también en la planificación de respuesta de riesgo se realizó una matriz de riesgo del proyecto. Aquí nos muestran pues diferentes riesgos que se presentan. Tenemos en la tabla pues los riesgos, las causas, el impacto que está pues transmitiendo ya sean los costos o en el tiempo, los disparadores y la respuesta pues oportuna a estos riesgos que se te están presentando. Como primero tenemos la demora en la planificación del proyecto. ¿Y cuál es la causa de esto? La causa de esto son las operaciones administrativas contra procesos. ¿En dónde ocurre el impacto? Pues el impacto ocurre en el tiempo. Y los disparadores, ¿por qué se dan? Porque son el 5% de demoras de la planificación. ¿Y qué respuestas tenemos a esto? En este caso, la respuesta es la toma de decisiones a tiempo en coordinación de los interesados. Tenemos, pues, en este caso, 11 riesgos que se han presentado. Uno de estos importantes que llama la atención es el número 5, que es la insatisfacción de los clientes. Y esto es muy importante en este caso. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Pues que no se cumple el objetivo ni las expectativas. ¿Dónde ocurre el impacto? Ya sea en el costo y en el tiempo. Y los disparadores es que no se cumplen las expectativas. Sabemos que cuando vamos a realizar un proyecto debemos tener muy en cuenta pues lo que es el cliente, ya que este es puede ser el que está pues respaldando el proyecto en la parte pues ya sea económica. Entonces, si el cliente no se siente satisfecho, pues lo más probable es que el proyecto se cierre o se puede hacer un análisis pues más completo y ya sea, y con respecto a esto, puede hacer los pasos pertinentes para realizar la mejor. También tenemos en el punto número 7, la mala toma de tiempos en los procesos productivos. ¿Qué causa esto? Que no se tienen establecidos los parámetros para las medidas. El impacto lo hace en el costo y en el tiempo. Y tenemos como reprocesos continuos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Garantizar la entrada de información de los operativos controlados y estos deben contar con experiencia y conocimiento del ingeniero industrial. También tenemos la mala planificación en el diagrama de recorridos del proceso, tenemos el mal registro de medidas en levantamiento de planos, tenemos la falta de comunicaciones entre los interesados y cada uno, pues esto causa, causa varios aspectos pues negativos en el proyecto. Como conclusión de este proyecto, pues tenemos que el diseño de planta ofrece a la empresa de manufacturas Alfa SAS la posibilidad de ejecución y control en su producción, ya sea buscando optimizar tiempos en sus recorridos y maximizando los factores como materiales, maquinaria y recursos humanos que intervienen y se relacionan en el lugar donde se ubica la planta. En cuanto a la metodología utilizada, pues en la monografía, en todas estas gráficas, los procesos de iniciación y planificación, nos permitió pues establecer los aspectos fundamentales que permiten una adecuada planeación en un diseño de plan, proporcionando así pues la información necesaria para el desarrollo de este mismo. Como estudiantes, nosotros como estudiantes pues al aplicar los conocimientos adquiridos durante pues todo este tiempo de estudio de estas especializaciones,
pues una forma de fortalecer la estructura mental del futuro pues especialista en la materia en este caso, que nos reta pues a seguir aplicando lo aprendido y ampliar nuestras expectativas profesionales. Muchas gracias, este fue nuestro proyecto ejemplo.